alabarlo. Y realmente fue un hermoso tiempo de entender y comprender lo que Dios quiere para nuestras vidas. Amén. Y que su palabra es aquella que nos guía, nos da dirección, nos fortalece. Porque sin su palabra dice que el pueblo perece si no hay conocimiento de la palabra. Y hay unos textos hermosos que vamos a ir trabajando a lo largo de la predicación, que nos van a llevar a ver una realidad, ¿sí? ¿Cuántos tienen problemas? Muy bien, los que no tienen problemas después nos oran a nosotros, que tenemos mucho. Pero usted sabe que Dios habla, diga conmigo, Dios habla. Y Dios habla constantemente. Una de las grandes virtudes de nuestro amado Dios es el hablar con sus hijos. Yo no sé cómo es la comunicación con sus hijos, pero Dios, como ese Padre perfecto, Él quiere que ninguno perezca. ¿Cuántos me dicen amén? Dice que Él quiere que todos procedamos a un arrepentimiento. Pero ese gran amor de Dios se ve reflejado en esa comunicación constante, en usted y en mí. Y muchas veces el Señor, a través de su palabra, Él nos direcciona, nos advierte de situaciones, de quizás cosas que pueden estar por venir, ¿no? Por eso a veces decimos que la palabra es profética. ¿Y qué significa algo profético? Algo que anuncia lo que está por venir, ¿sí? El profeta la palabra profética no es la que te separa, señala y muchas veces avergüenza a las personas, sino es para que nosotros nos arrepintamos, enderecemos nuestros pasos, caminemos de acuerdo a lo que Él quiere. Y ahí comenzamos a ver cómo el Señor de una y de otra forma nos empuja día tras día para que podamos comprender esa palabra. ¿Se acuerda? La semana pasada leíamos en el Salmo 32 donde decía: te haré entender, ¿sí?, el camino por donde debes andar, ¿no? Y el Señor decía: sobre ti fijé mis ojos. Y algo hermoso que decía, que no seamos como el caballo, como el mulo, que no tienen entendimiento, ¿no? El Señor muchas veces a esa falta de entendimiento nos compara con las bestias. Pero el Señor ha puesto entendimiento y una capacidad de comprensión en nosotros para que podamos ser guiados por Él, para no tropezar, para no fracasar, para que día tras día nosotros podamos ser fortalecidos, porque las luchas son grandes. ¿Cuántos me dicen amén? Yo le digo que es difícil. No sé si a usted le pasa, pero cuanto más se acerca a Dios, parece que más cosas suceden. Y aquí el Señor dice: pero yo te voy a enseñar el camino que tenés que andar. ¿Por qué? Porque mis ojos los fijé sobre vos. Y es ahí donde Dios quiere guiar nuestras vidas, nuestro hogar y nuestra familia. Y es ahí donde nosotros tenemos que abrir nuestro corazón. Recién le decíamos: Señor, somos ese altar, tomá de nosotros todo. Y qué hermoso que es poder abrir el corazón y decir: Señor, tenemos tantos defectos, tenemos tantas fallas, tenemos tantas limitaciones, y que el Señor pueda tomar eso para que nosotros realmente podamos ser esos hijos guiados por el Padre. Por eso le decía que Dios habla a sus hijos constantemente. Y el gran y eterno propósito de Dios es que no perezcamos ante las adversidades que atravesamos día tras día. Usted sabe que los problemas vienen para el que conoce a Dios y para el que no lo conoce. Dice que el sol sale para los justos y para los injustos. O sea, el día es el mismo, los problemas muchas veces son los mismos. La ventaja que nosotros tenemos es que Dios está de nuestra parte. La hermosa ventaja que tenemos es que Él va delante nuestro. La hermosa ventaja que tenemos es que Dios pelea nuestras batallas. El día viernes hablábamos de vivir bajo ese reino de Dios para poder entender el Evangelio. Y el reino de Dios no es hablar en lengua, no. El reino de Dios es el gobierno de Dios. Ese gobierno que nos lleva
¿a qué? Y nos conduce a poder ir más allá de lo que nosotros podemos hacer. El hombre es un ser muy inteligente. Mira el que está al lado tuyo y decir, por eso me senté acá. Tenés una cara inteligente terrible. Pero ¿saben qué? Dios es el que tiene la sabiduría. Y muchas veces creemos que nuestra inteligencia puede apagar la voz de Dios. Y podemos seguir llevando adelante a través de nuestra inteligencia y nuestro razonamiento. Por eso el Señor dice, no seas como el caballo, como el muro, que no tienen ese entendimiento. Entonces volvemos que Dios quiere advertirnos de situaciones para que no perezcamos, nosotros ni nuestra familia. Por eso qué hermoso que es ser sensibles a la voz de Dios, estar prestos a la voz de Dios, poder tener nuestros oídos espirituales agudizados y nuestros ojos espirituales abiertos para saber que más son los que están con nosotros que los que están en contra. Amén. Son más los que están sobre usted. Pero a veces me siento solito, solita. Seguramente que el enemigo siempre nos hace ver la realidad. Y la realidad es que muchas veces usted está solo y sola, pero no es la realidad espiritual. Porque la realidad espiritual, y lo vamos a ver en unos textos aquí, donde había dos personas y uno se sintió más solo que Kung Fu, porque veía que un ejército tan grande venía a devorárselos. Pero había otro que tenía no solamente una fe, sino tenía ojos abiertos y podía entender que podían venir multitudes, pero mayor era el que estaba en su vida. Amados hermanos, hermanas, mayor es el que está en vos, mayor es el que está en tu casa, en tu familia, aunque muchas veces no lo veamos, no lo entendemos, aunque muchas veces nos quebramos, y el enemigo de una y de otra forma quiere opacar nuestra fe, quiere quitarnos la fe, porque la palabra dice que sin fe es imposible agradarlo a Dios. Dice que el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay, porque si no, ¿qué sucederá? Entonces usted va a ver que toda situación, toda crisis que viene sobre su vida, sobre su mente, el corazón, el entorno, la salud, la familia, porque tenemos muchísimos frentes donde vienen a atacarnos de continuo. ¿Para qué? Para que su fe se rompa. Porque Satanás sabe que si usted se rompe en la fe, es una presa fácil. Un hombre, una mujer que se quiebra en la fe, comienza a abrir el entendimiento a cosas que no son las de Dios. Y es ahí donde nos dejamos influenciar por el mismo infierno. Y es ahí donde nuestras fuerzas comienzan a faltar. Y es ahí donde comenzamos a ver lo natural y no entendemos ni comprendemos que somos seres espirituales. Amén. Así que el Señor no quiere que perezcamos frente a las adversidades, ¿sí? Y que nuestra fe pueda crecer, ¿sí? Y que pueda crecer esa confianza en Dios. Fíjese, yo les decía a los hermanos de la mañana que desde el mes de octubre yo les decía que venía algo sobre la iglesia para tratar de distraernos. ¿Para tratar de qué? De distraernos. Y situaciones, adversidades, problemas, enfermedades, crisis. Usted va a ver que todo eso lo que apunta es a distraernos, a sacarnos de quién realmente es Dios. Y son situaciones espirituales, no nos da mucho el tiempo para poder hablar de esto, pero que vienen a confundir la iglesia. Porque al enemigo no le importa que usted asista a la iglesia, ¿sabías? No le importa. A Satanás no le importa que usted lea la Biblia, porque él la sabe mejor que usted y que yo. A Satanás no le importa que usted venga, esté, trabaje para Dios, no le importa. Lo que sí le importa es un hombre, una mujer con ojos espirituales abiertos. Porque ya va a saber cómo moverse, va a comenzar a interpretar el mundo espiritual
Y usted va a ver que un hombre o una mujer que tiene los ojos abiertos puede adelantarse a acontecimientos guiados por Dios, aún para que la familia no perezca, aún para que la casa no sea atrapada. Pero lo vamos a ver en unos minutos a través de la palabra, ¿sí? Y usted sabe que el no estar distraídos, ¿sí?, el no estar desenfocados, ajenos a la voz de Dios y al propósito, nos lleva a tener esos ojos abiertos. Dos textos puntuales que quiero hablar. El primero se encuentra en el libro de 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 4. Libro de 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 4. ¿Lo ha encontrado? Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Acá hacemos un paréntesis que muchas veces hablamos. ¿Por qué viene la incredulidad? La incredulidad es lo contrario a la fe. ¿Cuántos me dicen amén? Una persona que no cree en la palabra es alguien incrédulo. Alguien que no pone por ejercicio o por obra la palabra es una persona incrédula. Y bueno, podemos dibujarlo de la forma que querramos, pero dice que el Dios de este siglo cega el entendimiento de los incrédulos. Entonces usted va a ver, como decíamos en un principio, que al enemigo no le importa que usted venga, que asista, que dé sus ofrendas, que dé sus diezmos, que trabaje para Dios, que esté en el ministerio de alabanza, que esté como portero o aún predicando, siempre y cuando usted y yo no creamos a Dios. Por eso el Señor que nos dio ese texto para este año, decir al pueblo que avance sobre la fe, que avance sobre aquellas cosas que no está viendo, que avance frente a la incredulidad, que avance frente a la oposición, que avance frente a la adversidad. Y Dios le da esta palabra puntual a Moisés cuando el pueblo estaba totalmente compungido, estaba allí atravesando un momento de dificultad, tenía a los egipcios de un lado, el mar del otro, no tenían dónde escaparse. Y el Señor le dice, ¿por qué claman a mí? Si ellos ya saben lo que tienen que hacer. Dios quiere para usted, para su casa, para mi casa y mi familia, que no me estanque, sino que comience a crecer día tras día. Dígame un fuerte amén. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El Evangelio, ¿qué es el Evangelio? Son que las buenas noticias, las buenas nuevas, ¿no? El Señor, ¿qué le dijo cuando estaba Juan el Bautista allí preso? Y Juan mandó a decir, ¿es este el que ha de venir o esperamos a otro? Bueno, él mandó a decirle que los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos caminan, los muertos resucitan. El reino de los cielos se está manifestando. Ese es el Evangelio. El Evangelio de Dios es ese. El Evangelio de Dios es la fe puesta sobre la incredulidad. Entonces vemos que dice que el Dios de este siglo nos venda nuestros ojos para que no podamos entender ni creer la palabra de Dios, para que no podamos avanzar, para que estemos estancados. La semana pasada yo les hablaba sobre esa mujer, ¿no es cierto?, la mujer de Lot, ¿no?, que allí por la intercesión, por eso usted nunca deje de orar. ¿Cuántos me dicen amén? Nunca deje de orar por la familia, por los hijos, aún por los parientes que no sé, que están lejos y que hace años que no los ve. No deje de orar. Porque aquí Lot estaba en un momento donde Dios había dicho, a este pueblo lo vamos a aniquilar. Pero ahí estaba su tío y comenzó a orar. Comenzó a decirle, tené misericordia, fíjate si hay 10, si hay 15, si hay 20. Digo, Señor, no hay nadie, no hay nadie en ese pueblo. Pero le llevó salvación por el pedido del tío. ¿Cuántos tíos hay acá? Así que imagínense si no tiene poder la oración.
Yo creo y yo oro por mis sobrinos, ¿sí? Y fueron salvos. Ahí llamó y llamó a toda la familia. Lo bueno que no lo llamó él solo, llamó a la esposa, a los hijos, a las hijas y todo. Pero en un momento esta mujer se desenfocó. Esta mujer se distrajo de lo que Dios le dijo. Dios le dijo que avance. Los ángeles decían, anda para adelante, no mire para atrás, anda para adelante, anda para adelante. ¿Y qué hizo? ¿Miró para dónde? ¿Y qué quedó como? ¿No? Quedó dura. Quedó dura. Una estatua de sal. Pero pastor, hoy estamos en el 2024. No, seguro. Quizás no nos convertamos en estatuas de sal. Porque conmigo tendrían sal para todo el año, y años. Pero ¿saben qué? Estaba paralizada. Y eso es lo que hace el enemigo. El enemigo nos hace mirar hacia atrás para paralizarnos, para detenernos. Por eso Dios dice, avanzá. Porque el pasado es tan difícil repararlo. El pasado es muy difícil arreglarlo, pero sí sabemos quién está delante nuestro. Y si caminamos de acuerdo a lo que dice su palabra, seguro que Él irá delante de nuestras vidas. Amén. Y cuando miramos hacia adelante, es imposible que te detengas. Es imposible que quedes paralizado. No se puede quedar paralizado, solamente cuando se mira hacia atrás. Pablo, hablando a la carta a la iglesia de Corinto, le dice, ojo, que el Dios de este siglo vino a cegar el entendimiento para que la luz del Evangelio, para que la fe, la esperanza, para que las transformaciones no sucedan. ¿Y de quién? De los incrédulos. Y quiero hablarles de dos personas donde una de ellas no está registrado su nombre, pero sí sus acciones. Acompáñenme al libro de Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 8. ¿Lo tiene así? Segunda de Reyes, está después de Primera de Reyes. Decirle al que está a tu lado, regalame una sonrisa. ¿Usted sabe que es más fácil sonreír que estar triste? Así que ríase. Iba a decir una canción, pero no se la digo. ¡Cállate la boca! ¡Nombre de Jesús! Hasta la boca del pastor. Dice, es preferible reír que llorar, ¿no? Bueno, tenía el rey de Siria, no es de Marcos Witt, no es esa. Tenía el rey de Siria guerra ¿contra quién? Contra Israel. ¿No? Los mismos conflictos que hay hoy han estado durante años, ¿no? Dice, tenía guerra contra Israel. Y consultando a sus siervos, dijo, en tal y tal estará mi campamento, ¿no? Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira, que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Uno podía decir que era un alcahuete espiritual. Otros podemos decir que era una atalaya, que Dios lo levantó para evitar la destrucción del pueblo de Dios. ¿Y por qué sucedía esto? Sigamos en el relato bíblico. Verso 10 dice, entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y aquí lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria, ¿qué pasó? Se turbó, se enojó. Porque algo que sucede es que cuando le rompes los planes al enemigo, el enemigo se turba. Los demonios se turban. Cuando hay un hombre, una mujer con ojos abiertos,
cuando hay un hombre o una mujer que ora, que intercede, que clama, cuando hay un hombre o una mujer que no mira hacia atrás, sino que avanza, el enemigo comienza a encolerizarse. Si usted va al libro de Nehemías, dice que Sanbalat, Tobías y todos los guías que había por ahí, era tanto el enojo que tenían con el mismo pueblo. Dice que comenzaron a ponerse tan mal en contra de aquel que quería construir esa muralla. Gracias, porque parece que vengo hablando del desierto, parece que vengo del desierto. Jesús, María y José. Bueno, dice, verso 12, entonces uno de los siervos dijo, no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo, acá estaba el problema, está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Qué tremendo. No era Eliseo, era el Espíritu Santo. Dice, ¿quién podrá esconderse de Dios? ¿Usted cree que puede esconderse? Ni lo que pensamos ni lo que hablamos está escondido de Dios. Ni aún nuestras intenciones pueden ocultarse a Dios. Y el Espíritu Santo estaba allí mientras el enemigo maquinaba cómo derrotar al pueblo de Dios. Y el Espíritu Santo le hablaba al profeta, y el profeta era ese atalaya, que vamos a ver qué significa ese atalaya más adelante. Y era aquel que advertía y le decía, ojo, no vayan por este lado, den la vuelta, ataquen por allá. Y el enemigo no podría atraparlos. Yo digo, ¿qué sucedería en nuestra casa, en nuestra familia, si nosotros tenemos los ojos abiertos? Les hablaba, mi hijo juega ajedrez y yo le gano siempre. No, mentiras. Y él dice que un buen ajedrecista tiene todas las jugadas en su mente. Y el ajedrecista mira el tablero y cuando usted mueve una pieza ya sabe la otra que va a mover. Por eso es que es un juego de estrategia. Y yo creo que en la vida espiritual es lo mismo. Si el Señor que tiene todas las jugadas, y cuando el enemigo comienza a mover una pieza, pero si nosotros tenemos los ojos abiertos, sabemos cómo contraatacar. Sabemos qué es lo que está viniendo sobre nuestros hijos. Sabemos lo que viene en contra de la familia. Sabemos lo que viene en contra del matrimonio. Porque Dios se anticipa previniéndonos de un caos. Por eso yo les decía en un principio que Dios siempre habla. ¿Para qué habla? Para que estemos atentos a su voz y a su palabra. Y usted va a ver que Dios le hablaba a Eliseo y Eliseo le transmitía para que el pueblo no perezca. Hermanos, yo no sé si en su casa es usted solo o es toda su familia que conoce a Dios y sigue a Dios. Pero donde haya una sola persona con ojos abiertos, el enemigo no logrará vencerte. Porque el Espíritu Santo te va a traer la paz, te va a traer y te va a recordar la palabra, para que puedas hacer la jugada correspondiente y hacerle jaque mate a ese mismo infierno que viene a derribar tu vida, tu casa y tu familia. Denle un fuerte amén y denle un gran aplauso al Rey de Gloria. Amén. Hombres y mujeres con ojos abiertos somos capaces de comprender que nuestra lucha no es con sangre ni carne. Acá lo que no entendía el rey de Siria era con quién estaba peleando. Y el rey de Siria se creía que estaba peleando en la misma carne que él, pero del otro lado había un ser espiritual con ojos abiertos y entendía que su lucha no era con el rey de Siria, sino que su lucha era en el mundo espiritual. Tu lucha es en el mundo espiritual. Tu batalla es en el mundo espiritual.
Tu guerra mayor no es con la persona que tenés al lado, ni atrás, ni adelante. Es en el mundo espiritual. Por eso es que necesitamos tener ojos abiertos, porque el mismo Espíritu Santo te va a decir las estrategias que el enemigo está tramando para venir a destruir tu familia, tu ministerio, tu casa, tus hijos, tu matrimonio y todo lo que vos tengas. El mismo Espíritu Santo te va a hacer mover la pieza justa, te va a hacer callar la boca, te va a hacer levantar los brazos, te va a traer paz, va a ir a pelear en favor tuyo. Porque cuando alguien no depende de las fuerzas, depende de Dios, es Dios el que defiende a sus hijos. Es Dios el que va adelante. Y como dice el Salmo 23, aunque andes en valles de sombra y de muerte, no temeremos mal alguno. Dice, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me van a infundir aliento. Pero ¿a quién le infunden aliento? A aquellos que tienen ojos abiertos. Porque la persona natural, humana y carnal, lo primero que va a hacer es tomarse de sus fuerzas y tratar de pelear esta guerra solo. Y usted va a ver que esta guerra no se puede pelear solo, a menos que dependamos del poder y de la gracia de nuestro Señor. Amén, amén. Entonces, verso 14 dice, entonces envió el rey allí a gente de a caballo y carros, y un gran ejército, el cual vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Muchas veces vos vas a ver que el enemigo trata de sitiarte. ¿Y qué es sitiarte? Es rodearte para que no entres ni salgas. Y a veces trae enfermedad, a veces trae conflictos, a veces trae rivalidad, a veces trae problemas económicos, donde no sabés ni siquiera cómo salir. ¿Cuántos me dicen amén? Y podemos echarle la culpa a Milei, podemos echarle la culpa a Cristina, podemos echarle la culpa a Alberto, a quien quiera usted le puede echar la culpa. Pero ¿saben qué? Es el mismo enemigo utilizando las estrategias, rodeándote y sitiándote para que vos no salgas de esa posición. Entonces, cuando nosotros no podemos salir de esa posición, tenemos dos alternativas. O dejarnos dominar por el que nos está sitiando, puede ser enfermedad, conflicto, economía, lo que usted quiera, o usted puede tener los ojos abiertos. Porque alguien con ojos abiertos sabe quién va a estar peleando a su lado. Amén. Dice, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y aquel ejército que tenía sitiada la ciudad con gente y de a caballo y carros, entonces su criado le dijo, ay, Señor mío, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Qué pregunta, ¿no? Cuando las cosas no funcionan bien, cuando el dolor es grande, cuando los conflictos crecen, cuando vemos que la familia en vez para adelante va para atrás, ¿qué hacemos acá? ¿Qué podemos hacer? Pero usted fíjese la naturalidad del siervo, la naturalidad del sirviente de Eliseo. Pero usted va a ver la respuesta de alguien con ojos abiertos. Él le dijo, no tengas miedo. Mirá al que está al lado tuyo y decirle, no tengas miedo. Amén. Porque más son los que están con ¿quién? Con nosotros que los que están con ellos. No tengas miedo. Una de las graves crisis que provoca el enemigo cuando tenemos nuestra mirada espiritual, nuestros ojos cegados, es el temor. Recordad que el temor anula la fe. El temor corre la palabra de Dios. El temor nos hace prisioneros del mismo enemigo. Dice, y oró Eliseo y le dijo, te ruego, oh Jehová, que abras los ojos para que vea. Entonces el Señor abrió los ojos del criado y miró, y aquí que en el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Eso estuvo siempre. Porque cuando el enemigo quiso ir a sitiarlo, quiso ir a pelearlo, a cautivarlo, Dios ya estaba en ese lugar.
Dios solamente quería glorificarse y hacer ver y entender que a un hijo de Dios nada puede hacerle frente. Yo leía, un comentario de un escritor llamado Charles Stanley, y decía que Eliseo no tenía miedo de morirse porque sabía que tenía que cumplir un propósito. Y decía que los hijos de Dios tenemos que entender eso, que no nos vamos a morir hasta cumplir el propósito de Dios. Así que mirá que está al lado tuyo y decirle, no te vas a morir. Ay, que me muero, no te vas a morir, quédate tranquilo, ¿no? Y no va a ser que cumpla el propósito y ya me muero, no, espera un cachito todavía. Espera un cachito, ¿sí? No se muera los lunes, por el amor de Dios. Entonces, vamos a una realidad que había un servidor que no se sabe el nombre, pero sí se saben sus acciones. Vamos a ver que muchas veces nuestras acciones marcan el mundo espiritual. Lo que hagamos o dejamos de hacer marca el mundo espiritual. Siempre. ¿Me escuchó? Sea bueno o sea malo, nuestras acciones marcan el mundo espiritual. Y vemos aquí, sí, que este hombre tenía un gran amor a Dios y un gran celo espiritual. Por eso estaba sirviendo, ¿sí?, al siervo de Dios. Y él amaba a Dios, no vamos a decir. Yo les decía a los hermanos, no significa nada que sirvamos a Dios, que podemos amar a Dios. ¿Cuántos me dicen amén? Podemos servirlo, pero nuestros ojos pueden estar cegados. Podemos tener una distorsión en la visión espiritual. Por eso el Señor dice, te voy a enseñar el camino que tenés que andar. ¿Para qué? Para no tropezar, para no caer, para que no fracases, para que no te caigas, para que no lamentemos. El Señor mismo se ofrece diciendo, yo te voy a enseñar el camino que tenés que andar, porque mis ojos los fijé sobre vos. Y aquí podemos ver que el siervo del Señor estaba ciego espiritualmente, pero su corazón estaba cegado por la incredulidad llena del temor. El corazón del siervo de Dios estaba cegado por la incredulidad. Y a veces sabemos que Dios es real, porque usted sabe que ellos venían de un milagro muy hermoso, muy lindo. Léalo. Y va a ver allí que estaban dos personas, estaban cortando leña y a uno se le cae el hacha, el agua. Entonces va y le dice a Eliseo, uy, se me cayó el hacha, y el hacha no era mía, era prestada. Y Eliseo ora y el hacha flota, o sea que el siervo vio el milagro, ¿sí? Vio que el hacha, un pedazo de metal, no puede flotar. Y tomó el hacha, le dio gracias y todo lo demás. O sea que venía de algo. Y esto nos lleva a que a veces participamos de milagros. A veces vemos la grandeza de Dios, la provisión. Pero eso no significa que tengamos los ojos abiertos. Eso no significa que frente a una situación nosotros podamos salir a entender y comprender contra quién estamos peleando. Yo les contaba hace tiempo atrás que mi mamá ya falleció, ¿no? Mi mamá también, y esta mujer también ha fallecido. Mi mamá tenía una amiga, diga conmigo, una amiga, ¿no? Y esa amiga se iba a Luján y traía agua bendita. ¿Cuántos saben que en Luján hay agua bendita? Bueno, yo tengo agua acá y también, si quiere, la bendigo, es más barata. ¿No? Usted también puede bendecir el agua si quiere. Y se iba hasta Luján a buscar los bidones y se venía con 2 damajuanas de Luján hasta acá. Vivíamos en Berazategui. Y le hacía mate al marido para que el marido sea más bueno. No haga esas cosas, ore antes, ¿sí? Para que el marido sea más bueno. Bueno, nunca el marido era bueno. Era un alemán, medía como 2 metros de altura, ¿no? Y era un hombre bueno. Y sabe que esa mujer recibió un milagro. Esa mujer fue sanada de un cáncer en un pecho.
Solamente hace años atrás estaba en Canal 2 el hermano Carlos Anacondia, en el principio pasaban las campañas. Y el hermano Carlos dijo, ponga la mano sobre... Veo que él ora por todo, ¿no? Y dentro de lo que ora por el cáncer. Dice, ponga la mano en el televisor. Y esta mujer puso la mano en el televisor y fue sana. El milagro no te hace entender lo espiritual. Fue sana. Y siguió consultando a brujos, a brujas, se tiraba las cartas, el cuerito, todo lo que usted ya se imagina. Después fue salva esa mujer, aceptó al Señor. Por supuesto, Dios siempre tiene gran misericordia. Mirá el que está al lado tuyo y decir, la tuvo conmigo. Amén. ¿Cómo no la va a tener, no? O sea, entiéndame, yo no juzgo la acción de la hermana, sino que digo que muchas veces los milagros no nos hacen ver los cielos abiertos. ¿Amén? ¿Amén? ¿Cuántos me dicen amén? ¿Cuántos me dicen amén? Sucedió lo inesperado, ¿sí? Los carros, caballos, un fuerte ejército querían matar al ungido de Dios. Querían matar a aquel que portaba la palabra de esperanza. Querían matar a aquel que avisaba de lo porvenir. Sabe que el enemigo quiere quebrantar y romper a esa mujer, a ese hombre que día tras día llevan la palabra de esperanza a su familia, a su matrimonio, a sus hijos. El enemigo no quiere que vos adviertas. El enemigo no quiere que vos hables. Que vos le digas, mira, Dios dice tal cosa, ese camino está equivocado, no es el correcto, no quiere. Ellos querían matarlo, agarrarlo, arrestarlo y tenerlo cautivo. ¿Saben por qué? Porque estorbaba los planes del ejército contrario. Siempre que haya alguien que estorbe los planes del ejército contrario, van a querer cautivarte. El tema es que tengas los ojos abiertos suficientemente para comprender de dónde está viniendo el problema. ¿Me comprende? Que el problema no está de lo que estoy viendo, sino de lo que está sucediendo en el mundo espiritual. ¿Me comprende? No, y estoy orando por la familia y se levantan más conflictos. Y claro que se van a levantar. Estoy orando por mi hijo y en vez de acercarse a Dios se está alejando. Y claro que va a pasar. El tema es que vos sepas contra quién estás peleando. El tema es que tus ojos estén abiertos para saber cuál es la estrategia que Dios tiene para conquistar el corazón de tu hijo, de tu esposo o de tu esposa o de tu familia, para atraerlos y salvarlos de la misma muerte. Porque solo el Espíritu Santo puede darte las estrategias justas, las palabras indicadas, para que esas vidas sean restauradas y puedan ser atraídas hacia Él. Mientras peleemos en la carne, en lo natural, vamos a tener respuestas naturales. Pero si peleamos en lo espiritual, tendremos la victoria del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén, amén. Recuerde, su lucha no es con lo que está viendo, sino con lo que está pasando. Amén. Y aquí podíamos ver que este hombre estorbaba los planes. Siempre que se levante una atalaya para defender, para alertar al pueblo, para prevenirlo de los ataques, de la persecución, el enemigo se levantará en contra. Y yo quiero que usted me acompañe al libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 33, donde habla qué significa una atalaya, qué es una atalaya. ¿Lo tiene así? Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y